Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy, como todo llega en esta vida, finalmente este comité de machirulos se enfrenta al asunto crucial de nuestro tiempo, con la rodilla en tierra, con mucha atención y mucho respeto. Y sin ninguna idea preconcebida vamos a contar con la presencia de Cristina Pérez Feito. Ella es periodista y novelista. Sus novelas pertenecen al género romántico, pero con la peculiaridad de que están escritas desde un punto de vista feminista. Una vez dicha la palabra que nos ha traído hoy, tenemos que decir que vamos a tratar el tema del feminismo, para lo cual contamos con 5 hombres y una mujer. Ya por ahí quizá empezamos mal, pero como lo importante es que Cristina es la protagonista y nos va a explicar todo lo que siempre quisimos saber y nunca nos atrevimos a preguntar sobre el asunto, pues vamos a darle la palabra. ¿Qué tal estás, Cristina? Hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien, estoy. A ver qué me preguntáis, a ver qué os digo. Pues si te parece bien, lo primero es que hagas una introducción a la cuestión, pensando que estás en el nivel cero de feminismo. No tú, sino Ah, nosotros. Y que de tenemos acuerdo. muchas ganas de aprender. Y a partir de ahí ya presentamos a todos los colaboradores y te vamos preguntando. Muy Cuéntanos. bien. Pues mira, mi idea de base, más que del feminismo, es quería hablar de qué significa ser mujer. Porque ser mujer es un tema que parece que interesa a todo el mundo, pero que nadie quiere profundizar demasiado. Entonces, lo primero que he hecho es irme al diccionario, porque cuando uno quiere saber qué significa algo, pues lo que suele hacer es ir al diccionario. Entonces, bueno, me he metido en la RAE, esta institución que genera tantos amores y tantos odios, y he buscado mujer. Y lo primero que he visto es que es una persona consideradas femeninas por excelencia. Ahí ya empezamos a tocar temas un poco más complicados, que es una cualidad considerada femenina. Y luego lo que más me ha llamado la atención son el resto de acepciones de mujer que tiene el diccionario de la RAE, que prácticamente en todas tenemos tono peyorativo. Mujer de gobierno es una criada, mujer de la calle es una prostituta. Mujer de punto, una mujer honrada. Mujer del partido, una prostituta. Mujer fatal, una seductora. Mujer mundana, una prostituta. Mujer objeto, lo mismo. Realmente, mujer pública, otra prostituta. Realmente parece que eres persona del sexo femenino y además eres prostituta. Y lo demás, bueno, abajo del todo encuentras que ser mujer es haber tenido una menstruación. Bueno, bien. Y ahora, para hacer un poco de comparación, vamos a la definición de hombre. La primera es ser animado racional, varón o mujer. O sea, el hombre, digamos que aglutina tanto hombres como mujeres. Y luego, bueno, pues varón que ha llegado a la edad adulta, etcétera. Y entonces ya nos venimos a las acepciones. Hombre araña, un señor que trepa por las fachadas. Hombre bueno, hombre de armas, hombre de barba, que tiene entereza y serenidad, hombre de capa y espada, hombre de cromañón, hombre de guerra, hombre de bolsa, hombre de la calle, pero el hombre de la calle no es una prostituta, el hombre de la calle es una persona normal. Hombre de paja, pues un testaferro. Hombre de punto, un hombre de punto es un hombre honrado y decente, igual que una mujer de punto. Mira, aquí sí. Hombre lobo, hombre orquesta, hombre público, que no es lo mismo que mujer pública. Un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Hombre rana, y nada, seguimos pues a hacer un hombre a alguien, hombre al agua, hombre con hombre. Entonces ya de entrada, bueno, ese es mi punto de partida. Que la definición de mujer tiene una connotación que va mucho más allá de una pura definición
un diccionario. Significa muchísimas cosas significa muchas cosas que a lo largo de la historia, por lo que estamos viendo, han evolucionado un poquito. Luego tenemos también, hay una idea muy extendida que parece que va cambiando poco a poco, que el término mujer como excepción, como lo no hombre. El masculino con el femenino, el yin y el yang, es como todo lo que no es hombre es mujer. Y además se da la casualidad, la curiosidad, que en muchas culturas todavía la mujer se sigue considerando minoría. O sea, el voto femenino se considera como un voto diferente al del hombre, o sea, como si fuera una parte minoritaria de la sociedad cuando realmente está por encima del 50% en población. Pero se considera, digamos, como se puede considerar una etnia minoritaria, una opción minoritaria. Y bueno, si nos planteamos, aparte partiendo de la RAE, lo que se considera como las cualidades positivas de la mujer, vemos que han cambiado muy poquito a lo largo de los siglos. O sea, se sigue pensando que una buena mujer es la mujer silenciosa, la mujer discreta, la mujer de su casa, la mujer de su familia. La idea, digamos, de mujer más social, todavía hay una buena parte de la sociedad, y no solo española, sino esto pasa en todas partes, que no lo termina de ver. Y en esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro son las palabras que molestan. Porque ahora mismo estamos, esto ya lo podremos hablar tranquilamente más tarde, pero estamos todo el tiempo hablando del tema del lenguaje inclusivo. Hay ciertas palabras asociadas a mujer que molestan. Por ejemplo, la mujer empoderada. ¿Por qué molesta tanto el hecho de que alguien utilice la palabra empoderada? Tú siempre dices una mujer empoderada y siempre hay alguien que te dice una tontería. ¿Qué chorrada es esa palabra es inventada, esta no sé qué, no sé cuánto? Pero yo realmente, desde lo que he ido viendo, además de reacciones que ha habido a las novelas que he escrito, veo que no es el término lo que molesta, sino es lo que significa. Porque una mujer empoderada, para mí, y una mujer poderosa son cosas distintas. Una mujer poderosa, digamos que su poder parte de siempre o de lo que se le ha dado, lo que le dan los demás. Es un poder que le da la sociedad. Una mujer empoderada es la mujer que su poder parte de ella misma. Es la persona que decide tomar el poder. Y eso todavía en muchas partes de la sociedad no gusta. Y lo mismo pasa con el término sororidad. Es verdad que es un término rarito, que no todo el mundo entiende lo que significa, pero bueno, la sororidad es la solidaridad entre mujeres. Entonces, ¿por qué hay que crear esta palabra? O por lo menos, ¿por qué a mí me parece interesante crear esta palabra? Porque normalmente la solidaridad entre mujeres no ha estado bien vista. Siempre se hablaba de la camaradería masculina y de las luchas, digamos, entre mujeres, pero muy rara vez se apelaba a la solidaridad femenina, más allá de la solidaridad casera del día a día, de yo te cuido al niño y tú me vas a por el pan. Una solidaridad más profunda, más de clase quizá. Y volvemos otra vez entonces al término minoría. Estamos pensando en las mujeres como una clase social que se está empoderando, precisamente, que se está revelando y que está intentando encontrar su hueco, el hueco que considera que tiene que tener y que debería haber tenido siempre. Y luego ya nos podemos meter en qué es una mujer desde el punto de vista del sexo y desde el punto de vista del género, que son dos cosas distintas. Desde el punto de vista del sexo yo creo que está bastante claro, o sea, es una diferencia biológica, hombre o mujer. Y luego ya, desde el punto de vista del género, la cosa tiene bastantes más matices. Tenemos, el género es un constructo social, es un ver qué cualidades hacen un hombre y qué cualidades hacen a una mujer. Y eso ahora mismo está en pleno debate. Porque además también hay ideas de que no hay solamente dos géneros, sino que hay una multiplicidad de géneros. También hay ideas que el género directamente debería desaparecer por todo lo que tiene de opresor o que daña a la persona del género menos favorecido, digamos, en este caso sería el femenino. Y esto digamos que a mi modo de ver estamos empezando a plantearnos, por lo menos a plantearnos las cosas
y a pensar que no está todo claro, que no tenemos que dar nada por hecho, que estamos empezando a ver que hay otras opciones o que hay otras posibilidades que debemos por lo menos escuchar. Y que a lo mejor nos chirrían mucho al principio, pero que a lo mejor cuando las escuchemos 2 veces ya no nos chirrían tanto. Y ahí voy otra vez al tema del lenguaje inclusivo. La primera vez que oyes un todes, te sangran los oídos. Pero la segunda vez que escuchas un todes, a lo mejor empiezas a pensar por qué esa palabra para determinadas personas es importante y se sienten representadas por ellas. Y por qué tú quizá no tengas nada que decir al respecto. Que a lo mejor, oye, suena más bonito, más feo, te chirría más o te chirría menos, pero bueno, también hace 30 años el hecho de decir abogada o ingeniera, había gente a la que le molestaba, pero bueno, yo creo que ante todo tenemos que desplegar un poco las orejas, como decía Goma Espuma, y escuchar un poquito a nuestro alrededor y ver qué es lo que la gente pide y por qué lo pide, sobre todo. Y bueno, esto es lo que os quería introducir un poco. Pues no es poco, no es poco. De aquí tenemos para pegarnos un par de horas, pero siempre desde el cariño y desde el respeto. Y vamos a saludar a la muchachada desde Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Hola, queridos compañeros, creciente número de oyentes y, por supuesto, bienvenida Cristina. Con gran riesgo para nuestras vidas vamos a tratar un tema crucial como es el feminismo, del que tengo que decir que realmente es algo que me pasaba por el lado sin que me rozara lo más mínimo. Al contrario de lo que decías, digamos que no me considero o no me consideraba entre esas personas que, como decías, hablan del tema, parecen estar informados, sino que, como digo, me pasaba por delante sin que me afectara de manera especial, en tanto que, pues siempre, supongo que esto me convierte en mayoría, la de los que dan por hecho pues que no pegan, no agreden, respetan y entienden que ahí está y ven con buenos ojos el que las mujeres pues lleguen tan lejos como se propongan. Pero el ver, el detectar esa agresividad, esa manera de negarse a dar una serie de pasos, esa resistencia tan feroz por parte de una parte importante de la sociedad, quizás es lo que me ha hecho preguntarme realmente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué existe tanta agresividad en contra de ese planteamiento que acabas de hacer y que, pues, yo creo que estamos todos de acuerdo que es perfectamente razonable, ¿no? Bueno, eso lo iremos viendo. Vamos a saludar rápidamente a todos los demás. Desde Londres, creemos que esta vez sí, desde Londres, Pablo Dopico. Eso es. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos, pero muchas gracias, Cristina. Y sí, desde esta ciudad británica donde parece hoy más Madrid que Londres, encantado de estar una semana más con vosotros y dispuesto a debatir desde mi perspectiva millennial este asunto tan interesante que nos trae Cristina y que nos pone sobre la mesa. Y en el Comité Central en Madrid, Gonzalo G. Carrascal, que le va a dar al micrófono en algún momento. Así es, disculpad, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos encantados de debatir un tema más, en este caso, pues como bien ha señalado, de la más candente actualidad. Así que muchas gracias a nuestra invitada y bueno, vamos directo a ello. Y también el Comité Central de Madrid, Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestra invitada Cristina. Bueno, y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, que prometo no opinar, para que no acabemos hoy en Guantánamo todos. Bueno, a ver, Pablo tiene la mano levantada. Así es. Bueno, lo primero, muchas gracias por la introducción, Cristina, porque nos has sacado 101 temas que podemos comentar. Y bueno, yo quería quizá preguntarte para que pudiéramos ahondar más en uno de los aspectos que has
has mencionado y que tiene que ver con el tema de la sororidad. La sororidad, como bien explicabas tú, se suele entender como esa solidaridad entre mujeres. Y desde la perspectiva que tengo yo, en tanto que vengo también de un ambiente donde la filosofía del lenguaje es importante, entiendo que cuando acuñamos un término lo solemos hacer por alguna razón, sobre todo cuando ya existe algo, ya existe una palabra que puede referirse a ese mismo hecho o ese mismo aspecto de la realidad. Entonces, mi pregunta es, o vendría a ser, ¿por qué consideras tú que la sororidad es diferente de la solidaridad como tal? Y si realmente como término, perdón, más bien realmente como realidad, la sororidad, perdón, tiene algo diferente a la solidaridad como tal entre seres humanos. ¿Crees que hay algo específico a la solidaridad entre mujeres que hace necesario acuñar un término como la sororidad? Pues mira, la sororidad realmente ha empezado a estar la palabra existía desde hace tiempo, pero ha empezado a utilizarse más a partir del fenómeno Me Too. Y la sororidad realmente es solidaridad entre mujeres, pero tiene un trasfondo feminista. Es yo te apoyo porque lo que estás reivindicando o lo que estás pidiendo o de lo que estás quejándote es por tu condición de mujer y yo como mujer entiendo lo que te está pasando y te apoyo. O sea, es una solidaridad, pero de género, digamos. Como podría ser de clase, pues de género. Es la unión de mujeres para luchar por cosas como el acoso sexual, sobre todo, la brecha salarial, todo lo que es, digamos, discriminación por ser mujer. Entonces, es un término que tiene ese más. No es una solidaridad normal que puedes tener hacia cualquier persona, sea hombre, sea mujer, y por otra causa, por causa de lo que sea, de raza o por causa económica o de una problemática concreta, sino que la sororidad va por lo que os estoy diciendo, por el apoyo a cosas que te ocurren en principio solo por ser mujer. Y supongo que consideramos entonces que viene motivada por esa realidad compartida de las mujeres, que digamos epistemológicamente es más inaccesible para los que no lo son, para los hombres, y que como tal es fácilmente comprendible y comprensible por aquellas que la comparten, ¿verdad? Sí, sobre todo la sororidad, la idea es un poco romper con la tradición, digamos, de no solo no apoyar a las demás mujeres que te rodean, sino de la rivalidad que se ha fomentado desde siempre entre mujeres. Yo ahí no entro en quién la ha fomentado, si han sido los hombres, las mujeres, la sociedad en total, que yo creo que va más bien por la tercera vía. Creo que es algo que era intrínseco a la sociedad hasta hace poquísimo. Y entonces, digamos, la sororidad viene a combatir esa idea de que tienes que ser la reina del baile, que tienes que quedar por encima de las mujeres para agradar al resto de hombres, o sea, que tienes que ser la mujer elegida. La sororidad va justo contra la línea de flotación de esa idea. Juan. Cristina, y es que antes has dicho que tanto el término empoderamiento como sororidad causan cierta grima al oído. ¿No crees que eso tiene que ver primero porque son anglicismos que nos han metido en nuestro vocabulario y que además efectivamente vienen del mundo académico? Quiero decir, el rechazo que provoca en el ciudadano y la ciudadana media de la calle, el hombre y la mujer de la calle, en el mejor sentido del término, no tiene que ver con que suenan a términos pedantes, extranjeros, modas, que además vienen, como dice Pablo, a nombrar cosas que ya teníamos en nuestro vocabulario y en nuestro imaginario. Solidaridad, conciencia de tu propio valor, valentía. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo realmente creo que igual que molesta tanto
no a todo el mundo, ya cada vez menos, el todos y todas, y eso es un perfecto español. El término empoderado es verdad que es un anglicismo, pero yo creo que no es el significado lo que molesta, sino el término. Y ya te digo, para mí, igual que sororidad tiene un sentido que exista como tal, empoderamiento también. Porque ya te digo que yo el empoderamiento lo entiendo como el poder que surge de ti. No el poder que la sociedad te da a ti, sino que tú generas por ti mismo. Entonces, para mí empoderar una persona empoderada y una persona poderosa no es lo mismo. Porque tú puedes ser poderoso por haber nacido rico, haber nacido privilegiado o por tener una serie de capacidades propias. Puedes ser poderoso por tu propia capacidad, pero el empoderamiento, digamos, es una decisión personal tuya que surge partiendo de una situación en que no estabas empoderado, en que estabas en inferioridad de condiciones respecto a los demás. Así es como lo veo yo. Claro, pero por eso es lo que estoy diciendo. Si a nadie nos molesta lo que significa, lo que chirría es el término. Y el término... Yo creo que lo de que a nadie nos molesta, no te molesta a ti, no molesta a los hombres feministas, porque los hombres feministas son simplemente los hombres que entienden que tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no. Porque de hecho hay hombres como que les hace daño al oído pensar que son feministas cuando en realidad lo son. O sea, ser feminista no es ser, no sé, no es ser ni radical, ni asesino, ni nada. Es simplemente creer en la igualdad entre géneros, igual que puedes creer en la realidad, en la igualdad entre razas o en la igualdad entre todas las personas. No es más que eso. Yo a lo que quiero ¿Qué es eso? A lo que quiero llegar es a la sensación de injerto, de una cosa que nos han traído de fuera que tiene que ver, que es más una moda y que nos están llevando a un sitio que igual ya está, en el que igual ya estábamos. Es que yo creo que no estábamos, que ese es el matiz. Yo creo que no estábamos. También hay montones de palabras que vienen de montones de idiomas y bueno, no molestan tanto. A lo mejor te hacen gracia las 2 primeras veces. La tercera ya te tira. Es difícil encontrar una palabra tan extraña, tan difícil de pronunciar como sororidad, ¿eh? Bueno, mainstream, por ejemplo. No creo que nadie llore por oír mainstream. Y yo la primera lo tuve que buscar. Sabía que pero suena raro, ¿no? Suena como que te estás... ¿Por qué dices mainstream si puedes decir generalista? O sea, a mi abuela jamás va a decir mainstream. Ni probablemente tardará en entender más. O sea, quiero decir que igual el rechazo... Yo creo que a tu abuela, si tú le explicas lo que es la sororidad, le va a gustar. Y dirá, pues si es que... No, pues sororidad... o sea, estás hablando de lo que tengo con mis hermanas, con las vecinas, con lo que llevamos haciendo desde que soy una niña ya en los años 50. Me dirá. ¿Y por qué no podemos decir hermandad entre mujeres? Pero tampoco, a ver, es que no es obligatorio. O sea, estamos hablando que la cuestión del lenguaje inclusivo también no es obligatorio. O sea, tú no tienes por qué utilizarlo. Simplemente no te pongas de los nervios si lo oyes. Que esa es la cuestión. O sea, las reacciones, lo que comentaba antes José Carlos, las reacciones tan airadas que surgen de este tipo de términos. Pues oye, yo a lo mejor no me siento cómoda utilizando sororidad, prefiero utilizar camaradería y utilizo camaradería y no pasa nada. No tengo por qué emplear un término que me es ajeno, pero tampoco me cabreo si alguien lo utiliza a mi lado, pues si lo entiendo bien y si no, pero no le corrijo, no le digo no me digas sororidad porque sororidad no existe porque tal y porque cual, sino simplemente ese es tu término, pues muy bien, me gusta lo que significa, yo tengo el mío y si es el mismo o es sinónimo, pues fenomenal, no pasa nada. Sí, yo sigo castigándome a no opinar, pero hay algo que me interesa y a lo mejor luego hago una pregunta y es que sin que yo tenga esté cerca de una opinión o de otra, sí que creo que se percibe en todo este mundo técnico especializado que viene fabricado en el buen sentido de la palabra de universidades, think tank y partidos políticos. Lo digo en el sentido de lo que decía Juan, puede que se hayan pasado de frenada y les esté costando llegar al mundo real, independientemente de que sea buena o mala la idea detrás de todo ese
batiburrillo lingüístico y a veces algunos nos preguntamos si con la Declaración Universal de Derechos Humanos no sería suficiente, pero para eso estamos aquí. José Carlos. Dale ¿Con el al micro? micro. Sí, sin miedo. Vale, ya estoy con el micro. Precisamente respecto a todo este tema que estabais comentando, Juan y Cristina, pues se me ha ocurrido hacer lo mismo que Cristina al principio, buscar en el diccionario. Yo reconozco que también como una parte de mi trabajo consiste en manejar el lenguaje con cierta habilidad y con cierta propiedad. También me molesta escuchar personas que juegan al básquet cuando existe la palabra baloncesto y me fastidia mucho que la gente vaya a un takeaway cuando puede comprar perfectamente comida para llevar, lo cual efectivamente hace estas palabras innecesarias, pero la palabra sororidad, aunque pueda venir del inglés sorority, si investigamos un poquito más, a su vez viene del latín medieval sororitatis, que luego y a su vez viene del latín ya no medieval, sino el original, el de Cicerón, soror, sororis, hermana carnal. Entonces, bueno, eso ya le quita un poquito, o sea, si el problema es que venga del inglés, pues ya lo hemos solucionado, ¿no? Y precisamente también me estaba mirando el asunto del empoderamiento, que al fin y al cabo viene del sustantivo poder, que a su vez, bueno, aunque yo no estoy de acuerdo con que sea un sustantivo poder, pero bueno, el poder, vale, bien. Del latín posse, ser hábil, tener poder, tener potestad, o sea que también, entonces ya desde ese punto de vista, yo ya me quedo mucho más tranquilo. Se lo diré a mi abuela. Puedes decir sororidad, que viene del latín de Cicerón. Entonces ya ella dirá, efectivamente. Esa es un poquito y un poquito en esa línea, ¿no? Precisamente. La verdad es que lo que más me interesa es lo que te he comentado al principio, es el tema de esa resistencia, es lo que quizás me ha hecho preguntarme muchas más cosas. A ver, es que el feminismo, aunque lleva toda la vida, realmente la evolución ha evolucionado muy deprisa en los últimos años. En España, de hecho, ha habido un antes y un después clarísimo en el movimiento Me Too y en la sentencia de la manada. Se ha cambiado completamente la concepción de la sociedad respecto al feminismo. Es una pena que haya tenido que venir una manada para cambiar las cosas, pero la cuestión es que la reacción que hubo a la sentencia de la manada fue la que puso el feminismo en la agenda política, en realidad, y la que realmente hizo a la gente reaccionar. Aquel 8M de la manada fue... nunca había habido un 8M semejante, y yo creo que nunca lo va a haber. Espero que nunca lo haya, porque espero que no sea necesario. Pero a raíz de aquella sentencia que hace 4 años, si no hace más, 3, 4 años, y el movimiento Me Too, que fue paralelo, sobre todo tuvo su foco en Estados Unidos, pero bueno, ha sido un movimiento internacional, es cuando realmente la gente empezó a plantearse el feminismo. Hasta entonces, bueno, pues ha habido pequeñas, siempre ha estado ahí, pero no de la manera en que está ahora. Y aparte es verdad que cosas que antes dábamos por normalizadas, ahora son impensables, afortunadamente. Pero también es verdad que estamos en un momento muy revuelto, porque todavía no, o sea, digamos que el movimiento feminista está en plena evolución y está entrando todavía en la sociedad y está evolucionando. Entonces tampoco está muy claro hacia qué lado irá. También por eso yo creo que han surgido, pues hay hay claras disensiones internas entre el movimiento feminista, los que están más cerca de los trans, los que están más lejos. Ahora digamos que se está definiendo el feminismo y se están aclarando posturas y posiciones. Está empezando también a ser un movimiento más generalizado y al ser más generalizado menos único, menos, no me sale ahora mismo la palabra,
que aquí hay muchos filósofos que me la digan, menos homogéneo, menos... homogéneo. Exacto, menos homogéneo. Empieza a haber grupos dentro del feminismo que tiran por direcciones diferentes. Entonces yo creo que todavía, y además de hecho, por eso yo creo que todavía nos chirrían muchas cosas, tanto del lenguaje inclusivo como del feminismo en particular, en general, quiero decir. Y otro tema muy, que a mí me parece interesante, el hecho de por qué se considera tan terribles a las feministas radicales, que se dice, bueno, es que está muy bien protestar y pedir del feminismo, pero es que la gente se pasa. Pero si vas a ver de qué manera se pasan esas feministas radicales, es que han enseñado las tetas. Dios mío. O sea, no han quemado nada, no han matado a nadie, no han pegado a nadie, no han prendido fuego las iglesias, han enseñado las tetas. Y eso parece como, Dios mío, esas personas, ¿cómo se pasan? Que han enseñado una teta. Y fíjate tú, qué barbaridad, qué radicales. Bueno, joder, ojalá todos los radicales de todas las ideologías se contentaran con enseñar una teta y con eso, bueno, se cayera el mundo. Que por otra parte, qué maravilla, o sea, qué capacidad más fuerte, qué empoderamiento tienes, que solamente enseñando una teta la montas, que no tienes que no tienes que hacer nada, no tienes que fabricarte una bomba ni hacerte un cóctel molotov, porque ya está, o sea, el poder de la teta. Os he dejado mudos. No, es que del poder de la teta creo que estamos todos en ello, aunque a lo mejor lo vemos un poco diferente. Pero sí, no, un poco en broma, yo trabajé en una editorial que tenían una revista de una cosa que se llamaba Tuning, que es esto de arreglar coches deportivos y tal. Y todos los reportajes abrían con una doble página en la que era un coche tuneado y un pibón. Y parece ser que se vendía por el pibón más que por el coche tuneado. Así que el poder de la teta está en todo. Gonzalo, estás muy callado. Dinos algo. No, callado no, sencillamente escuchando atento a nuestra invitada y a las contribuciones que estáis aplicando. Hombre, tanto habéis sacado del latín, bueno, obviamente sororidad lo que remite más evidentemente es a un galicismo al francés, obviamente de sœur, y que en español pues utilizamos para referirnos o para referirse entre sí a las integrantes de una orden religiosa, de ahí que utilicemos el término sor, María, sor, Citroën o sor, lo que quieras. Entonces, digamos que no es una expresión que pueda considerarse tan ajena, en tanto que, bueno, al final no es más que una procedencia de un galicismo y, por tanto, por extensión, un origen latino evidente. En todo caso, lo que sí me llama la atención en razón al galicismo, pero sobre todo por mi, digamos, ascendente cultural francés o afrancesado y, desde luego, jacobino, es remitirme al momento de mayor brillantez intelectual y política que hemos tenido jamás. Y no me refiero, sino precisamente, y como no puede ser de otro modo, el producto del cual somos todos y todas, o todes, o como queramos llamarlo, que no es sino de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Allí unos locos, que no eran sino los jacobinos, a los cuales rindo absoluto homenaje y, desde luego, yo me siento plenamente deudor y absoluto continuista, comenzaron con algo tan sencillo como un encabezamiento en el que dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Bajo un principio de análisis ideológico feminista, obviamente, empezaría a encontrarse una carencia de redundancias o de expresiones
que son completamente comprensibles, pero ¿en qué medida realmente esa pretendida falta de representación lingüística no es cierta en la medida en que realmente la declaración de esos derechos del hombre en su sentido primero y primigenio de la RAE, que no es otro sino, como nos ha recordado, el de un ser vivo, racional y no sé cuántas cosas carentes o poseedoras? Bueno, lo que llamamos homo, en todo caso. Quiero decir, la expresión de los derechos fundantes y de lo que hoy nos permite llamarnos ciudadanos no es otro, sino precisamente una carta en la que no aparece mujer, completamente cierto, tampoco aparece varón. Quiero decir, hombre era la expresión que permitía precisamente establecer como especie justamente el elemento generalista sobre el cual nos identificamos todos los miembros de esa especie, sea cual sea nuestro parecer, nuestro particular disposición personal, más altos, más delgados, más gordos, más cojos, diestros, zurdos, en fin. Y en cierto modo ese troquelado de la sociedad precisamente es lo que evitaba, subsumir todas esas particularidades en un lenguaje único que pudiese realmente albergar a todos y de esa manera uniformar bajo un principio unívoco, que no es otro sino el de la ciudadanía, la garantía de los derechos que a todos los individuos, y con esto es esencial, porque lo dice claramente la Carta, todos los individuos podían verse sometidos y amparados. Y por tanto, es en ese sentido donde me preocupa que en la dinámica, no en la razón únicamente del feminismo, sino en razón a la lucha discretizada de minorías, perdamos el principio rector de lo que tenemos que defender, es el marco único de ciudadanía que representa realmente nuestro garante de derechos y por tanto nuestro garante frente a cualquier tipo de intromisión del poder, tanto del Estado, tanto del capital, como del tirano, que no es otra cosa sino el individuo mismo. Y por eso quería sencillamente plantearlo, porque, claro, cuando nosotros planteamos luego lo que es el capítulo 2 de Derechos y Libertades de nuestra Constitución, uno se encuentra sencillamente con un artículo 14 muy pulido en el que sencillamente dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y volvemos a estar en ese problema del lenguaje, puesto que no estamos introduciendo ningún tipo de dualidad, dualidad o tripla o cuatrupla o lo que se quiera. Pero, en cierto modo, la necesidad lingüística de aunar bajo un principio unívoco no es el elemento marco necesario para poder garantizar que sea cual sea la caracterización particular de un sujeto, esta no sea lo relevante, sino la naturaleza misma del sujeto para garantizar los derechos de este. Pues mira, vamos a ver, partiendo de que en 1789 no había voto femenino y le faltaban muchos años, yo estoy de acuerdo contigo en que en ese momento el hecho de englobar los derechos simplemente con un término genérico podía ser útil en ese momento, pero en ese momento no había igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en la Constitución española ya había avanzado bastante la cosa, por lo menos ya había sufragio masculino y sufragio femenino. En ese caso, para mí, por ejemplo, en el derecho al voto, había un derecho para hombres y un derecho para mujeres. Entonces no creo que sea tan sencillo hacer un genérico en el que todo el mundo encaje, porque es que no todo el mundo ha encajado hasta hace 4 días. Es que realmente en España los derechos de las mujeres, es verdad que hubo un salto muy grande en 1975, pero fue cuando las mujeres, por ejemplo, pudieron tener una cuenta corriente por sí mismas, sin tener que pedir permiso ni al marido ni al padre. Hasta ese año también, si después de casada querías seguir trabajando, necesitabas el permiso del marido firmado. Entonces, no había realmente un derecho universal para todos. O sea, los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres no eran los mismos. Entonces, yo entiendo que en 1789 consideraran que el hombre, que estoy segura que era el hombre varón, a ver, yo no estaba allí, pero estoy segura que ese planteamiento estaba pensado para el varón. Porque además, de hecho, las mujeres... Tendría que irme a Francia de esa época para saber cómo estaba el derecho de la propiedad en las mujeres, pero vamos, que faltaba mucho camino por recorrer. Entonces yo no creo que introducir las minorías que llamamos, que
volvemos a lo que he comentado al principio, ser mujer no es ser minoría, somos más del 50% de la población. Pero bueno, aceptemos minoría. El hecho de introducir el término del resto de personas que tú quieres englobar en ese todo, a mí no me parece redundante en absoluto. Más bien al revés, me parece una garantía de que ese derecho universal verdaderamente es universal. Lo comentaba más que nada en razón precisamente a la herencia, obviamente, de acerado republicanismo que obviamente tiene Francia, y en la medida en que la propia república, que se puede decir de Francia cualquier cosa, pero desde luego en términos de avance de derechos y de cobertura social y de dignidad en el trato al individuo es absolutamente inexcusable, ha prohibido que en la enseñanza nacional se utilice o se emplee el lenguaje inclusivo. Y es por eso por lo cual me he remitido precisamente a los orígenes de nuestro estadio y de nuestra razón de ser, de por lo que no somos súbditos, sino por lo que somos ciudadanos y lo debemos a una nación concreta, a una sociedad determinada y a un caldo cultural que ya nos gustaría que hubiese sido el nuestro. Y que sin embargo se muestra en este momento absolutamente claro y conciso en los términos en los cuales la República, en términos de uso institucional, ha de hacer uso del lenguaje. Yo, de hecho, sí, soy consciente de que se ha prohibido el lenguaje inclusivo en las escuelas y volvemos a lo que comentaba José Carlos al principio. Es tan grave el lenguaje inclusivo que te llega a prohibir como gobierno la utilización de un lenguaje que simplemente intenta ser más abierto a las realidades sociales, al hombre y a la mujer, a lo que piden las mujeres, que son la mitad o más de tu población. Tienes que llegar a prohibir la utilización de un lenguaje. Es tan terrible que alguien diga a todos y todas para que tú como gobierno prohíbas ese uso en el lenguaje en la escuela. Me parece tremendo. ¿Qué poderoso será o qué empoderado estará ese lenguaje para que llegues a prohibirlo? O sea, que realmente, ¿qué hace feo? Bueno, pues hace feo, anda que no decimos cosas feas y no pasa nada. ¿Qué nos lleva a querer prohibir eso? Me parece delirante, de verdad, ¿eh? Y luego otro tema, por ejemplo, lo que tú decías de la igualdad de la igualdad en la ciudadanía. Esto ya saliendo un poco del tema. Pero en la legislación francesa, la reproducción asistida está circunscrita exclusivamente a pareja, hombre-mujer y casados. Lo sé porque, bueno, tengo familia allí y tal. Está prohibida la reproducción asistida para mujeres solas y está prohibida la reproducción asistida para parejas femeninas. Si a ti eso te parece, bueno, a ti, o sea, no te quiero decir a ti, sino si eso nos parece que la igualdad está garantizada en Francia, perdona, pero yo tengo mis dudas. Me parece que igual que nosotros tenemos que avanzar, no somos los únicos que tenemos que avanzar. Nosotros, por lo menos ahí, en la legislación respecto a la reproducción asistida, estamos muchísimo más avanzados. Hemos abierto los ojos a otras realidades. Ahí se supone que, bueno, prevalecen los derechos del niño y entonces el niño tiene derecho a tener un padre y una madre y sin eso no hay posibilidad de reproducción asistida. Yo creo que la sociedad actual ya no está en este punto. Habría que volver a mirar qué se está haciendo y que, bueno, yo no soy quien va a dar lecciones a nadie, pero creo que no son ya el ejemplo, digamos, de garantía de derechos para todos. Sí, me llama mucho la atención cómo las cosas cambian, quién es mayoría, desde dónde. Es todo muy curioso, por eso la gente como yo lo que tenemos que hacer es escuchar, porque cuando oigo, por ejemplo, referirse a las mujeres suponiendo que todas a una piensan lo mismo y van en la misma dirección, y luego veo que incluso hasta dentro de el bando feminista hay tortas, y luego está ese gran misterio que son las que no quieren ser salvadas, porque parece ser que hay mujeres que no se sienten identificadas ni siguen las consignas e incluso afirman que su forma de vida es la correcta y no tienen por qué adaptarse. Esa es una, no sé, supongo que minoría, pero es una serie de personas que ahí andan, y luego está el resto del planeta
que no vive en la sociedad postindustrial, que también parece ser que está en otra cosa. Y en cuanto a la cuestión francesa y lo que ellos consideran, y la idea de progreso, y que en sí mismo el cambiar hacia lo nuevo tenga que ser preferible o mejor, pues unos dicen que sí y otros dicen que no. Es igualmente legítimo, ¿no? El argumento de hemos cambiado más cosas, eso nos hace mejores, no, en sí mismo no es válido para cualquier asunto. Y en este caso cada uno opinará si es mejor mantener ciertos códigos de esa civilización o cambiarlos completamente por los que otras personas digan. Pero a mí me parece que el nivel baja cuando se dice que el haber cambiado más cosas te hace estar en una situación mejor, porque no tiene por qué, puedes haber cambiado para mejor o para peor. Pero bueno, de esto sabe mucho más Pablo. ¿Qué tiene que decir? Yo sé muy poco de casi todo. De todas formas, tengo que decir mucho y no voy a decirlo porque creo que estamos aquí para escuchar a Cristina más que nada y bueno, que como hombre tengo menos que decir de estas cosas que lo que pueda tener una mujer. Pero de todas formas, sí que hay algunos apuntes que quería señalar. Primero, que da la casualidad que ayer estaba escuchando un podcast o radiodifusión multimedia, si no quiero enfadar a José Carlos. Estaban hablando precisamente del feminismo en la Revolución Francesa, que parece que ha caído del cielo. Y resulta que durante digamos, la época revolucionaria en Francia, a finales del siglo XVIII, el debate en torno a la situación de las mujeres tampoco era ajeno. Yo creo que no ha sido nunca, pero mucho más en los siglos recientes. De hecho, hay una cosa que se publicó en aquel momento a raíz, precisamente como ha señalado Cristina, del hecho de que cuando se convocaron elecciones para la Convención Francesa, el sufragio era exclusivamente masculino, a pesar de tratarse de una revolución que en teoría era para el pueblo. Hubo una feminista, creo que era aristócrata, pero no estoy 100% seguro, Olympe de Gouges, que publicó la correspondiente Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Porque Olympe de Gouges se dio cuenta que un principio básico como dejar claro que cuando hablamos de derechos, tanto hombres como mujeres deberían tener los mismos, no estaba del todo claro en la declaración, o por lo menos así lo consideraba ella. Así que parece ser que este no es un debate tan nuevo y que obviamente las cosas no serían tan bien cuando ya había voces disonantes en aquel momento. Y luego, con respecto a un tema que odio retrotraerme media hora en nuestro diálogo, pero al final es que nos van surgiendo tantos temas y tantas opiniones, que vuelta de nuevo al lenguaje inclusivo y a los distintos términos que aparecen, creo que estoy con Cristina en una cosa, y es que entiendo que José Carlos le pueda molestar que se utilice la palabra básquet cuando tenemos la palabra baloncesto, y entiendo que a alguien le pueda molestar que utilicemos diversos anglicismos si tenemos el correspondiente término en español, pero creo que también un mínimo ejercicio de empatía consiste en saber que cuando hay determinados términos que vienen a designar realidades para las cuales, las cuales son para ciertas personas realmente importantes y tienen un efecto catalizador de una forma u otra, porque como comentaba Cristina, no es lo mismo para las mujeres no es lo mismo hablar de solidaridad que sororidad, igual que no es lo mismo hablar de tener poder que ser empoderada,
entiendo que en estos aspectos, en estas pequeñas fracciones de la realidad, donde realmente el lenguaje sí puede suponer una diferencia para las personas que lo utilizan, un mínimo ejercicio de empatía sería, creo yo, aceptar este tipo de términos y entender que para las personas para las que este lenguaje sea importante, lo mínimo que podemos hacer es respetarlo, porque no se trata de un loco que va en contra del diccionario por llevar la contraria. Y dicho esto, me callo porque hablo mucho. No, yo matizaría que también es importante también el respeto inverso, que es que si mi abuelita no es capaz de pronunciar sororidad y ha dicho toda su vida camaradería y hermandad entre sus mujeres, entre las mujeres, también hay que respetarlo. Claro, eso que decimos siempre, no son palabras impuestas, sino que las utilice quien las desee, pero nada más. Yo no voy a obligar a una abuela, si a mí me gusta usar la palabra, pero respeto exactamente igual la palabra que utilice esa abuela. Pero además, eso en todas las partes del lenguaje está. No es lo mismo un lenguaje joven que un lenguaje de una persona mayor. Yo respeto sus vocablos y esa persona, si entiende los míos, los respeta también. Otra cosa será que los entienda, pero no pasa nada. Y no es lo mismo el lenguaje de una persona mayor y una persona joven, y no es lo mismo el lenguaje de un universitario influido por la academia estadounidense que de mi abuelita, que la pobre pues nació en el pueblo y hace lo que puede. Claro. Para entender conceptos muy complicados. Disculpadme. Sí, su visión del mundo a lo mejor es diferente. Llevamos una hora, la teoría yo casi me la sé. Ahora una de práctica. En la información que nos has pasado, hay una que me ha interesado y que tiene que ver con la práctica o con ejemplos o con cosas más de la vida real. Y te lo voy a leer tal cual lo has escrito tú. A propósito de mujer empoderada, datos del estudio de mujeres a seguir y reacciones a la chica de la talla 44, que por cierto decimos que es una novela tuya, que es una novela romántica, pero desde un punto de vista feminista. Y hay una cosa que es la que me ha parecido más curiosa y es la libertad sexual de la mujer está muy bien mientras no sea joven y en edad fértil. Y las reacciones que tú has tenido a esa novela. Bueno, dinos de qué iba la novela y qué es lo que ha pasado. Bueno, yo os explico. Vamos a ver, primero voy a deciros los datos del reportaje del estudio de mujeres a seguir. A ver, hay un estudio aquí de la universidad, del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de Granada, que bueno, estuvo preguntando sobre libertad sexual. Cómo entendían los hombres la libertad sexual, si aceptaban que las mujeres tuvieran su misma libertad sexual o no. Y lo que surgió curiosamente es que todos los hombres de 18 a 25 y mayores de 55 apoyaban esa libertad sexual de manera igualitaria. Pero casualmente los hombres de 26 a 55 no aprobaban que la mujer tuviera la misma libertad sexual que ellos. Entonces, eso a mí me da por pensar, a ver, yo no le he preguntado a estos señores, me da por pensar que tiene que ver con el tema de cuando ese hombre va a elegir una mujer como pareja, con vistas a familia, con vistas a tener hijos. No es lo mismo, entiendo, la libertad sexual en general de cualquier persona, pues cuando tienes 18 no estás pensando en boda, o después cuando ya has pasado por esa etapa. Entonces, de ahí viene mi comentario de está muy bien la libertad sexual de las mujeres mientras no sean jóvenes y en edad fértil. O sea, mientras no te vaya a afectar a ti esa libertad sexual. Y respecto a la novela, pues a ver, la novela de la chica de la talla 44 es una novela erótica en que, bueno, la protagonista era una chica tirando a gordita con una serie de complejos derivados de su talla, que iba poco a poco liberándose, digamos, de los complejos que tenía y abriéndose al mundo. Entonces hice un pequeño juego porque además fue totalmente consciente. El protagonista masculino y la protagonista femenina de la novela son muy parecidos. Los dos son infieles en momentos determinados, cambian de opinión y cambian de pareja varias veces en la novela.
Y entonces, bueno, pues acaban juntos, acaban bien, porque claro, tienes una novela romántica, tiene que acabar bien obligatoriamente. Pero los dos tienen, digamos, un recorrido. No es una novela lineal, tipo chico encuentra chica y viceversa, se enamoran, hay uno muy malo y al final ellos son felices. No, es, digamos, el camino que los dos llevan para escogerse. Y los dos meten la pata, los dos le ponen los cuernos al otro, los dos se pelean, los dos se enfadan. Pero las críticas que recibí, que fueron comentarios por internet y demás, todas criticaban la conducta de ella. No hubo ni una sola criticando la conducta de él cuando era exactamente la misma. Y además, ya os digo que lo hice a propósito. Dije, ¿qué pasaría si en las novelas románticas tanto él como ella, tuvieran, digamos, un código moral igual? Además, un código moral no intachable. Porque en las novelas románticas normalmente el hombre suele tener un pasado tumultuoso, suele haber alguna novia por ahí y tal, a veces tienen deslices, las mujeres son de una sola pieza. Se enamoran del protagonista en la primera página y sufren, lloran y penan hasta que se casan con ellos, pero nunca dudan, nunca se van hacia ninguna dirección. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí era el doble rasero, digamos, de moral entre la conducta de una mujer y la conducta de un hombre, que a lo mejor no es consciente, yo creo que no lo es, pero es un hecho. Y es un hecho y sigue ocurriendo. En 2021 sigue ocurriendo. Juan, tiene la mano. Cristina, pero eso, no, desconozco las estadísticas, pero seguramente el 90% de lectores de novelas románticas son mujeres. Sí. Quiero decir que eso es lo que entonces ellas demandan esas historias. Y las críticas que te hicieron seguramente fueron en su mayoría de mujeres. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es que no, el machismo no es únicamente propiedad, entre comillas, de los hombres. Es la sociedad en sí es machista. Y hay muchas mujeres machistas. Y no me gusta decir, porque hay quien dice, hay que ver una mujer machista, es peor que un hombre machista. Yo no lo creo. Yo simplemente creo que son igual de malos los dos. Que el hecho de que seas mujer no significa que tengas que ser feminista obligatoriamente. Igual que el hecho de, sacándolo un poco de contexto, el hecho de ser pobre no te obliga a tener conciencia de clase, ni a ser comunista, ni a luchar por tu igualdad ni por tus derechos, pues el hecho de ser mujer no te obliga ni a ser feminista, ni siquiera a estar molesta con tu situación. A lo mejor estás encantada de la vida. Es así y ocurre y no pasa nada. Y vuelvo a lo mismo, no pasa nada, no pasa nada. El hecho de que una mujer esté contenta y feliz con su situación y considere que no está siendo discriminada, pues ole, me parece muy bien. O sea, yo no creo que la función de una feminista sea obligar a las mujeres a sentirse incómodas o sentirse discriminadas si ellas no se sienten. Entiendo que, bueno, que les puedes explicar la realidad, le puedes explicar lo que tú dices, las estadísticas, los datos, y oye, cada uno luego decide lo que quiere ser y cómo se quiere comportar, y lo que quiere apoyar y lo que no quiere apoyar, y no pasa nada. Esto es un país libre, gracias a Dios. Y una cosilla, es que antes has dado también un dato de que los hombres justifican la libertad sexual de las mujeres cuando son muy jóvenes. Luego ya no tanto. A mí me gustaría conocer si hay una encuesta similar de lo que opinan las mujeres de la libertad sexual de los hombres, porque sospecho que sería parecida. Dirían las mujeres de más de entre 25 y 55 años dirían, a mí me parece muy bien que los chicos, los hombres, se despendolen mientras son jóvenes, pero luego tendrían que intentar ser fieles y aferrarse a una relación monógama. Sospecho que no es tanto un tema de querer controlar al otro sexo, sino que precisamente entre los 25 y los 55 es cuando todos buscamos asentarnos, construir una relación y si vemos que nos cuesta, igual lo atribuimos a determinadas actitudes. Pero más bien lo que están diciendo esa encuesta es que nos sentimos solos, que nos sentimos que no cuajamos, que no somos capaces de cuajar una relación, más que nos moleste, creo yo, la libertad sexual del otro género. En este estudio en cuestión hay diferencia por sexos o por géneros, como le quieras llamar.
dice que los hombres entre 26 y 55 apoyan el doble estándar sexual favorable al hombre. Y en todos los grupos de edad de las mujeres, la norma que más prevalece es la igualitaria. O sea que sí hay una diferencia de género en ese caso. Sí, la verdad que sería un debate para otro día que me lo voy a apuntar, y es el fenómeno de la hipergamia femenina entre las chicas jóvenes y qué está pasando con los chicos jóvenes, que es un mundo que bueno, es lo que va a configurar el futuro, porque no tenemos hijos. Hay chicha para un par de asados. Sí, Pero voy a hacerle perdona, Cristina. Voy a hacerle una pregunta a José Carlos, que él es español, ha vivido en España, pero lleva unos años viviendo en Colombia, que además ahora están en plena revolución juvenil, y si él ha visto algún tipo de diferencia en este mundo de la guerra de sexos o no, o están exactamente igual, o en qué medida esa revolución, también el componente feminista nuevo, es parte de lo que lo estamos viendo. Me has interrumpido, no mi siesta, sino el que estaba disfrutando del programa con un paquete de palomitas y lo estaba saboreando muy despacito y con mucho gusto. Pero bueno, ya que me reclamas, también iba a retar a duelo a Pablo por... bueno, sí quería matizar que me refería a las palabras empleadas en inglés por, y utilizo una palabra de origen inglés, snobismo, en el sentido de innecesarias, ¿no? Cuando las utilizamos, más bien tiene ese punto snob o ese punto irreflexivo, pero por lo demás son bienvenidas. Y digo, y aquí enlazo con la pregunta de Miguel. Siempre recuerdo que vengo de un país que ha sido colonizado por griegos, fenicios, cartagineses, romanos, godos, etcétera, etcétera. Os lo sabéis. El resto de la historia os la conocéis muy bien, y precisamente eso es, y además pues aquí también se extendió, se mezcló. Y sí digo con orgullo, aunque se han tirado algunas estatuas de fundadores de algunas ciudades aquí en Colombia, pues precisamente toda esa mezcolanza que caracteriza a la nación española y que también se trajo aquí. Vemos que por el hecho de que sus apellidos sean mayoritariamente de origen español, ¿no? Como podemos comprobar en todo el continente. Entonces, eso quiere decir que hubo una aceptación de los hijos, hubo una mezcla legítima, digamos, no clandestina, no abusiva, ¿no? Sí, es cierto, muchas veces tengo la sensación de vivir en un episodio de Cuéntame, cuando salgo a la calle, aquí en Colombia, y vivir cosas pues que efectivamente que a lo mejor me han contado mis abuelos o me han contado mis padres, y ves que ocurren. ¿Cómo está la situación? Pues en cierto modo empezamos de un nivel muy bajo, ¿no? Cristina se llevará las manos a la cabeza por esto que digo, pero a veces parece que la sensación es que un hombre que no pega y no pone los cuernos es un buen hombre. Efectivamente hay un despertar, igual que se está produciendo de una manera muy rápida en España, como comentábamos, ¿no? Es llamativo que el lenguaje cambie de una velocidad, el que la mentalidad, el que la situación haya cambiado en tan poquitos años de una forma tan brusca, provoca esa inquietud. Aquí es todavía más rápido y todavía más mezclado.
¿no? Estamos hablando de un movimiento incipientemente feminista, pero que al mismo tiempo puede llegar a lo más radical, de la misma manera que en una sociedad completamente desigual se están haciendo reivindicaciones como jubilación lo antes posible, y entonces que nos parecerían llamativas, ¿no? Verdaderamente es un movimiento que no está capitaneado por nadie en concreto, lo cual significa que sea un movimiento informe y que tenga muchísimas cabezas y muchísimas manifestaciones, y entre ellas, por supuesto, el feminismo. También lo enlazo el hecho de estar aquí, y estoy leyendo algún libro ahora mismo de historia, en el que pues me siento también apelado, ¿no? Como varón blanco, heterosexual, europeo, y el ver que efectivamente la historia está escrito por una periodista colombiana, el hecho de que la historia esté escrita fundamentalmente por europeos y te permite ver hasta qué punto eso ha significado ignorar a muchísimas otras civilizaciones y sus puntos de vista. Como siempre respondo lo que quiero, pero una parte de ello, yo creo, Miguel, sí que obedece a lo que preguntabas, ¿verdad? Sí, no, lo que tú hayas visto, Vale. eres el que está allí. No, yo más que nada es esa curiosidad un poco Paco Martínez Soria de si cómo es allí la relación entre los hombres y las mujeres, si este tipo de debate allí es tan normal como aquí, si tienen un ministerio tal, si tienen el mismo número de chiringos, si se plantean el problema de los transexuales, si les suena chino, no lo sé. Uh-huh. La nueva generación, la que está todavía la que es todavía más joven que Pablo, esa nueva generación sí se está haciendo esas cuestiones a una velocidad supersónica. Es decir, pues no debería extrañarnos que los que se van a poner a la altura del debate en Europa. Las generaciones que incluso están con nosotros, realmente sí que hay una visión de la mujer como un ente sumiso y que baila en función del hombre, y que está dispuesta y que tiene que aguantar, ¿no? Eso sí que es todavía una realidad. Posiblemente también hablo desde esto, pero como digo, como decía al principio, siendo un tema que tradicionalmente me ha preocupado poco, pues porque partimos de ese punto de vista quizás cómodo, que es quizás la gran reflexión que estoy haciendo a lo largo de este programa, pues de decir, pues si yo soy un buen hombre que no pego ni engaño, ¿por qué debo preocuparme por esto? Yo ya estoy salvado, ¿no? Soy bueno. Y quizás precisamente todas estas reflexiones que nos está haciendo Cristina son las que nos hacen ver que no es solamente eso, ¿no? Que hay esos matices y que la mujer sí que debe reivindicar esa posición de una manera más explícita, en tanto que de lo contrario pues se ve relegada. Quería, Cristina, ya de paso preguntarte, y por establecer sabes, soy un lector que no me pierdo ninguna de tus novelas, y también, aparte de la chica de la talla 44, pues quizás, como sabes, una de las que más me llamó la atención fue naturalmente La mujer perfecta, ¿no? Por cómo empieza, por esa capacidad de inquietar y decir cómo has, precisamente conociéndote, cómo has, hasta que luego la sigues leyendo, pero cómo has escrito esto, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Pues no quiero Sí. decir más. Sí. A ver, voy a intentar no reventarla por si os apetece. Bueno, la idea de la mujer perfecta, precisamente, a ver, la protagonista es el prototipo de mujer perfecta para la sociedad, digamos, tradicional. O sea, es una mujer mucho más joven que su pareja, muy guapa, muy delgada, que cuida muchísimo su imagen,
que obedece ciegamente a su marido en todo. En todo es en todo, tanto en la parte más sexual como en el resto de las facetas de su vida. Y que poco a poco está perdiendo su personalidad propia o está perdiendo incluso su propio ser. Se está convirtiendo en un producto, digamos, fabricado por un hombre, que cumple exactamente con los deseos y los gustos estéticos de ese hombre. Entonces, digamos, la mujer perfecta era, mi idea era el anti-Pigmalión. Era el planteamiento contrario al que se ha utilizado tanto en la literatura. El último ejemplo fueron las 50 sombras de Grey, pero desde luego no ha sido el primero. Los My Fair Lady varios y tal. O sea, la mujer como creación perfecta de un hombre, que la modela hasta que la hace ideal. Y entonces la idea de la mujer perfecta es la visión de esa persona, de esa mujer que está en ese papel. O sea, que no es el creador, no es los ojos del creador, sino de la creada quien habla. Y entonces, desde luego, mi objetivo con esa novela era molestar y poner nerviosa a la gente que lo lea. Y que en muchas partes de la novela te den ganas de agarrar a la chavala y zarandearla a ver si espabila. Pero está hecho de forma totalmente consciente. O sea, lo que quería era inquietar, incomodar. Y bueno, por lo que veo, por lo menos en tu caso lo he conseguido y me alegra. Bueno, pues estaremos. Ya me lo pasaréis. A ver, voy a hacerte otra pregunta. Esto ya es para pasar a la pantalla final, donde sale el monstruo más grande y hay que tener muchas horas de vuelo. Y voy a leer Sí. otra cosa que has preparado tú. Ley trans, radicaliza los géneros, es mejor abolirlos, el género es opresor o liberador. Y esto es lo que a mí me deja con las patas colgando. ¿Quién es más mujer, la natural o la creada? Y luego preguntas, ¿ser mujer tiene ventajas? A mí si me consigues aclarar esto de quién es más mujer, la natural o la creada, yo ya me voy contento a la cama hoy. Bueno, esto viene de un debate muy, muy acre que leí en Twitter sobre la ley trans. Vamos a ver, todos sabemos la idea de la ley trans, que es que se puede cambiar, digamos, cambiar tu género en el Documento Nacional de Identidad sin que haya habido un proceso de cambio físico, o sea, sin hormonas y sin operación. Simplemente se considera que tú, por el simple hecho, con muchísimas comillas, de sentirte mujer o de sentirte hombre, tú puedes cambiar tu género, tu sexo. Es que aquí la diferencia de género y sexo tiene mucha importancia. Puedes cambiar tu género en el Documento Nacional de Identidad. Tú te autoproclamas, yo en este caso, por ejemplo, si yo me siento hombre, yo me autoproclamo hombre, yo voy al registro y digo yo soy un hombre porque siento que soy un hombre y me cambias el DNI. Entonces esto ha generado, bueno, ya lo sabéis, una polémica brutal. Lo que ciertos colectivos consideran derechos humanos, otros colectivos lo consideran borrado, que llaman borrado de las mujeres. Vamos a diferenciar, vamos a poner las bases. Las feministas, en general, lo que llaman feminista radical, que no es radical de que quemo coches, sino que la idea de feminista radical es la mujer feminista que considera que el machismo es la raíz de grandes problemas del capitalismo. O sea, que el machismo está en la raíz de muchos problemas, lo que se llama el patriarcado. Y esos son las feministas radicales. Entonces, las feministas radicales consideran que el hecho de que una persona pueda cambiar de género sin olvidando, digamos, la biología, es negativo para las mujeres, porque significa que los hombres, biológicamente hombres, pueden entrar en círculos más restringidos y amenazar, por una parte, su seguridad y, por otra parte, todo el trabajo que se está haciendo de igualdad de género. Pueden copar, digamos, las cuotas, pueden copar, digamos, un espacio en el que no están invitados, no son bien recibidos. Por parte de los trans, consideran que esto es liberador en el sentido de que no estigmatiza la condición de transexual. O sea, tú
la transexualidad se deja de ver como una enfermedad o como una patología y empieza a ser una circunstancia normal. Entonces ellos dicen que no pretenden borrar a nadie, que no pretenden entrar en círculos de nadie y simplemente son tan mujeres como las mujeres biológicas. Y entonces esto está generando un debate muy feo, muy acre y muy desagradable entre distintos grupos feministas. Entonces, la idea de la mujer natural o la mujer creada viene de ahí. Hay personas que consideran que las mujeres creadas, es decir, los hombres que han devenido mujeres, son más mujeres porque lo han trabajado, porque han partido de una base, digamos, hostil y se han convertido en mujeres. Y las feministas radicales consideran que una mujer es la mujer que nace biológicamente mujer y que lo demás no lo es. Apelan a que se han socializado como hombres y que no son mujeres, que no tienen genitales femeninos, que no tienen capacidad de ser madres y que no son mujeres en absoluto. Y entonces eso me lleva a plantearme si realmente ser mujer tiene ventajas, porque lo que dicen las feministas radicales es que los hombres se van a aprovechar de los privilegios o de las ventajas que puedan tener las mujeres. Entonces, claro, te paras a pensar qué ventajas tiene ser mujer. ¿Verdaderamente tiene alguna? ¿Son esas pequeñas cuotas, digamos, reservadas a mujeres por intentar equilibrar un poco la balanza una ventaja tan importante como para que un hombre decida convertirse en mujer, entre comillas, o de convertirse, denominarse mujer para aprovecharse de ello? Yo, sinceramente, mi opinión es que no. Pero bueno, no sé, cada uno sabrá por qué hace las cosas, pero me parece quizá un poco retorcido pensar que va a haber, quizá hay alguno, porque siempre hay gente para todo, pero que verdaderamente llegue a ser un problema, yo tengo mis dudas. Y si el género es opresor o liberador, pues a ver, las feministas consideran que el género es muy opresor y que lo que hay que hacer es abolir el género. En lugar de crear más géneros, porque la teoría queer que llaman es que cada persona tiene un género que no tiene por qué ser ni 100% masculino ni 100% femenino, sino que puede ser una combinación de los dos en porcentajes diferentes. Y las feministas radicales consideran que lo mejor que se puede hacer en estos casos es olvidarse del género y que cada uno sea persona, sea lo que sea, pues más hombre, más mujer, más lo que sea, pero que eso no importe, que tú seas persona únicamente y que da igual lo que, pues eso, tu biología. No sé si os he aclarado algo o os he creado todavía más lío. No, fácil no es, pero bueno, No, desde luego. Nuestra millonaria audiencia tomará nota y con que lo entiendan ellos, a mí la verdad que se me hace bola, son demasiadas cosas, pero me interesa por lo menos haberlo oído. Me parece en todo caso curioso que hasta donde yo sé y he oído, el debate nunca se ha planteado desde el punto de vista de los hombres. Es decir, los feministas piensan si un hombre puede convertirse o no en mujer, pero yo no quizá porque la cosa no está para que ningún hombre opine sobre casi nada, pero no he visto una asociación de hombres diciendo una mujer no podrá ser un hombre. Me imagino que eso sí que es Guantánamo seguro. A ver, Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo un pequeño comentario y luego una pregunta. Comentario sobre abolir los géneros. Zizek dice que llevamos 40.000 años moviéndonos en el dicotomía masculino y femenino, o sea que aunque esos sean constructos, ya son categorías ontológicas. Eso no se puede erradicar por mucho que lo intentemos. Es decir, ya estamos programados para pensar en hombres y mujeres. Podemos añadir otras condicionantes, pero tenemos que decir, abolir el género, eso no se puede hacer, por lo menos en varias generaciones. Eso es mi comentario. Y luego una pregunta que además quiero subrayar que lo hago inocentemente, o sea, y que lo pregunto de verdad. Con la ley trans implica que, por ejemplo, mi abuelita va a estar en el vestuario del gimnasio al que va a hacer ejercicios, entonces ella entra muy cómoda en el vestuario de mujeres y de repente puede entrar un señor desnudo con su aparato genital íntegro, maravilloso, Nacho Vidal, y entonces cuando mi abuelita grite, Dios mío, hay un señor aquí,
el señor puede sacar su DNI y decir, no, yo soy legalmente una mujer. O sea, Sí. Pregunto, ¿eso es la ley trans? Sí, en teoría también, sí. Y esa es otra de las fuentes de polémica. Y no creo que haya muchos señores, vamos a ver, si un señor, yo entiendo que si un señor quiere meterse en el vestuario de mujeres a mirar culos, le va a dar igual tener DNI masculino, DNI femenino, porque va a entrar a mirar culos. Pero no creo que eso sea un problema generalizado. O sea, que de repente miles de millones de señores vayan a decidir que se van a autodenominar mujeres para meterse en un vestuario. Pero, en teoría, sí. Otro tema, por ejemplo, donde yo ahí sí que veo un matiz complicado es en el tema de las categorías deportivas. Se supone que los hombres, que las categorías deportivas están divididas en hombres y mujeres biológicos, por un tema básicamente de diferencias físicas y de fuerza. Entonces, sí es verdad que si hombres biológicamente hombres y funcionalmente hombres compiten en categorías femeninas, la cosa no pinta bien, porque la diferencia, la ventaja es enorme. Y entonces no sé si en esos casos, porque la verdad es que tampoco me he empollado la ley hasta esos detalles, no creo que, de hecho no creo que ni que estén incluidos, ahí sí que habría que plantearse qué tipo de salvedades habrá que hacer, porque si no es que es directamente llevarte por delante el deporte femenino, que ahora además estamos en principio intentando fomentar. Sí, sobre eso rápidamente hay que decir que hasta donde yo he oído, si me equivoco me lo decís, creo que en las Olimpiadas de este verano de Tokio se va a permitir a transexuales elegir la categoría en la que van a competir, y que bueno, pues hay curiosidad por ver qué va a pasar. Sí, yo también he oído lo mismo. Entonces vamos a ver, todo está por ver, porque volvemos a eso, son temas tan nuevos, o sea, el cambio está siendo tan fuerte y tan rápido que realmente no sabemos qué consecuencias puede tener en este tipo de cosas. Pero sí es verdad que la polémica está servida porque ambos grupos tienen argumentos para mí de peso para defender su postura. Y de hecho yo creo que por eso también las posturas están tan enfrentadas, porque los dos tienen razón y al mismo tiempo ninguno tiene razón. Entonces es un tema para mí bastante difícil. Cristina, yo diría que dices que puede que haya algunos casos, pero tal y como lo estamos planteando, esos casos pueden ser dramáticos y pueden acabar en tragedias. O sea, si en los espacios estamos en la cárcel, o sea, que un violador en serie se declara mujer y le llevan a una cárcel de mujeres. Y dices, hombre, puede haber un caso ya, pero es que con que haya un caso, o sea, la tragedia está garantizada. Estoy de acuerdo contigo. Es que no te puedo decir que no, es que tienes razón. Es verdad. Y de hecho, bueno, también es verdad que hay casos, muy pocos casos, pero que están muy en los medios precisamente por lo que tú dices, porque es un tema que preocupa y además es un tema que es cierto. No sé cómo eso tendrán que, si esto va para adelante, tendrán que buscar modos de controlar o de impedir que algo que es para garantizar los derechos humanos se convierta en una fuente de problemas muy, muy graves. Sí, la verdad que es... bueno, como yo he dicho que no puedo opinar, pues no voy a opinar. Hala, ya está bien. Gonzalo. Dígame. Ley trans. Bueno, yo no tengo una idea muy clara porque no la he leído ciertamente y por tanto, bueno, pues no me veo capacitado para poder establecer ningún tipo de análisis a partir de la mera ignorancia. Entonces, lo único que sí, en razón a lo que es empoderamiento, ese término, o más bien sus consecuencias, creo que habríamos de fijarnos más bien en las causas que pueden llegar a empoderarse o adquirir una mayor capacitación, que creo que sería más adecuado a la mujer en sí y a todo individuo. Es decir, la institucionalización de los medios que lleven realmente a esa capacitación individual y el modo con que ésta tiene que ser analizada. Creo que toda capacitación surge de dos perspectivas. La primera es hacia uno mismo.
que no es sino el control de la persona sobre sí, que eso, por supuesto, tiene una parte de maduración y de trabajo individual inexcusable, que eso pues cada cual tiene que madurar o sencillamente envejecer y morir como un niño. Quiero decir, eso es algo que no depende de ningún tipo de institución humana. Y por otro lado, lo que es la capacitación individual en razón al servicio a la sociedad, porque a fin de cuentas, más allá de ningún tipo de identidad individual, que al final no deja de ser más que una expresión de la construcción del ego sobre el cual nuestra realidad se configura, al final lo que somos son función. Y la realidad del valor del individuo, sea cual fuere su condición particular, no es más que la función que desempeña, y esa capacitación solamente puede surgir de la institución formativa y educacional, y el modo con que el principio del mérito tiene que ser aquella que realmente rija la sociedad misma. Hablamos antes de Francia, obviamente, porque no puedo hablar de otra república mejor constituida que esa, y por supuesto el principio del mérito sobre el cual se estructura todo el conjunto de sus escuelas, liceos y por supuesto su escuela normal superior y el conjunto de su administración, que nada tiene que ver por supuesto con esto que tenemos aquí. Pero desde luego, si no tenemos claro cuál es el principio sobre el cual fundamentar la sociedad, al final acabaremos pensando que cualquier tipo de representación o exclusión no deja de ser más que la expresión de un grado de marginalidad. Cuando realmente, si tuviésemos un sistema bien formado en términos de filtrado intelectual y capacitador del sistema educativo, nada tendría que hablarse en términos de cuotas, puesto que al final la realidad es que allí donde hay capacidad, el mérito mismo expresa el lugar que la persona ocupa. Yo cuando salí egresado de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid hace ya tiempo, la persona que consiguió salir como número 1 de promoción era una compañera, y no es algo ni extraño ni anecdótico, sino sencillamente normal. Por tanto, quiero decir, el mérito de la capacidad de esa compañera, de esa persona, es absolutamente indiscutible, y el lugar donde tiene que ocupar en la sociedad estará y ha de estar asociado precisamente a esa capacitación. En el momento en el que no somos capaces de estructurar realmente una sociedad sobre un principio de mérito, tenemos que empezar a establecer principios artificiales de regulación que permitan representación de individuos, pero ya empezamos a no necesariamente alinearlo con unos principios de capacidad, mérito intelectual o de formación de base. Y esa es la parte que más me preocupa, más que nada porque me vienen las palabras de un egregio socialista, hablo si no del señor Leguina. El presidente Leguina dijo en su día que todo tipo de discriminación, incluso positiva, no deja de ser discriminatoria. Y en esa medida, en las bases sobre las cuales se tiene que tocar una sociedad, tal vez para que el cambio sea real, no es sino sobre la fundamentación de un principio moral pública, en la cual el mérito sea el único elemento de base sobre el cual fundamentar el valor de los individuos frente a la sociedad, y no ningún otro tipo de cualidad particular, que a final de cuentas no es más que la expresión sobre la cual, de una forma ilusoria, construimos el ego. Pues mira, pues siento. No pretendo llegar a un consenso, sencillamente establezco una tesis. No, te quería comentar una anécdota precisamente sobre Francia. El año pasado, por cuestión de COVID, las entrevistas que se hicieron para ingresar en las grandes escuelas, en las grandes écoles francesas, fueron solamente por escrito. Entonces no hubo entrevista personal. Y el porcentaje de mujeres que entraron en las grandes écoles tuvo una diferencia brutal con el año anterior, porque se hizo un currículum ciego de verdad. O sea, en todo este planteamiento que estás haciendo estás olvidando los sesgos. El sesgo que tiene la persona que escoge sobre si eres hombre o eres mujer. A mí todo eso, por supuesto, que la igualdad se tiene que basar en lo que tú dices, en la formación y en la excelencia, pero no podemos olvidarnos de los sesgos, que tienen importancia desde el principio. Y ya te digo, hay pruebas de que datos, de que cuando hay un currículum ciego,
el porcentaje de mujeres admitidas aumenta. Y eso hay que seguir trabajando. O sea, me parece fenomenal tu idea, pero quizá las cuotas no son tan innecesarias como se Sí, pueda pero pensar. como también tenemos un problema realmente evidente en la construcción precisamente de las propias líneas de diseño, de cómo se selecciona el personal a la hora de ver que realmente no hace falta mujer. Sencillamente un varón de más de 40 y muchos 50 años no tiene cabida para poder realmente Totalmente. ingresar o reintegrarse dentro del mundo laboral. Entonces, realmente nos encontramos sobre un elemento que no afecta a ningún tipo de definición particular del individuo en la sociedad en razón a género ni número, sino en razón a un principio de selección sencillamente hostil hacia una serie de caracterizaciones que sencillamente el capital entiende como no adecuadas para su propósito. Sí, cierto, pero es eso, que está en el caso de las mujeres estamos hablando de un porcentaje de la población enorme. Entonces, no te digo que no haya que cuidar el resto de sesgos, por supuestísimo que sí, pero que quizá el simplemente utilizar la objetividad para todo no soluciona los problemas. Sí. Recuerdo, es una anécdota personal, pero a mí se me quedó grabado. Hace muchos años hice un reportaje sobre asuntos de empresa y esta cuestión de recursos humanos, personal, carreras profesionales. Y era muy curioso porque estaba comprobado que en todos los países a igual mérito quienes realmente tienen un éxito mucho mayor e injustificado por razón de mérito no son los hombres ni las mujeres, sino las personas guapas. Así que yo, como feo, quiero reivindicarme y quiero mi paguita. Bueno, pues llevamos ya muchísimo tiempo y hemos atravesado el campo de minas sin sufrir nada más que una baja. Nuestro recluta Dopico ha caído, pero es porque tenía que hacer otras cosas. Y nada, si hay una última pregunta y si no, el minuto de gloria. ¿Alguien se le ha quedado algo por decir? No. Bueno, pues nada, el minuto de gloria. José Carlos. Ya tengo el micro puesto y vamos allá. Recuerdo que en el anterior programa gasté solamente 10 segundos, por lo que igual lo extiendo un poquito más. Sobre la última cuestión, de la que, como dices, hemos salido airosos, la única reflexión que tengo es que una vez más nos damos cuenta que las cuestiones no son... no se pueden reducir a una respuesta de sí o no y nos damos cuenta de toda esa complejidad y esto enlaza con el resto del programa y quiero dar las gracias a Cristina, por supuesto, por haber venido y muy especialmente por estos silencios incómodos que ha creado a lo largo del programa, que yo creo que son el verdadero valor tanto del programa como de su aportación. El que nos... No me gusta eso que decíamos de pequeños, no es que nos meta cortes, sino que realmente nos hace trabajar la cabeza y me parece que ese es el interés que perseguimos siempre con nuestros programas, ¿no? El encontrar puntos de vista nuevos y nuevas cuestiones que se superponen a las que ya teníamos. Pues sí, para eso estamos. Para lo que ya no sabemos, pues no interesa. ¿Y tú, Juan? Yo aprovecho un minuto de gloria para agradecer a Cristina su presencia, invitarte, Cristina, cuando quieras a volver y hablarnos de tus libros, que de hecho hoy los has tocado muy de pasada, eso ha quedado pendiente. Muchas gracias, Cristina, por haber venido aquí. Yo simplemente os quería dar las gracias a todos por haberme dedicado 2 horas y haberme escuchado con paciencia. Y nada, que me lo he pasado muy bien. Vale, Y bueno, pues, quien esté interesado en mis libros, en Amazon, con que meta Cristina Pérez Feito, ahí están los 4 libros que he escrito. ¿A cuál más entretenido? Así que os pues invito vamos a a terminar el minuto de gloria de los 4 y te vamos a dejar que
termines tú y hacer la cuña bien hecha y completa con toda la dirección. Vale. Minuto de gloria de Gonzalo. Bueno, pues perdón, creía que ibas a dar solamente paso ya finalmente a nuestra invitada. No, sencillamente, por supuesto, darte las gracias, Cristina, por tu presencia y por habernos desarrollado este tema. Y bueno, pues como bien ha dicho Juan, esta es tu casa, así que quedas invitada cuando quieras de nuevo a poder exponer ese tema o cualquier otro. En todo caso, muchísimas gracias por todo y bueno, sencillamente decir en razón a lo que ha dicho José Carlos, que al final el silencio es solo silencio. Incómodo o no, al final eso es como lo vive cada uno, pero en todo caso siempre es un espacio para poder dar lugar a la voz interior que al final puede dar esa opción a que haya reflexión, lo cual ya es de por sí un lujo. Sí, y yo por mi parte en el Minuto de Gloria, pues por supuesto le damos también las gracias a Cristina. Y el miedo se pasa cuando te enfrentas a las cosas y cuando se habla de las cosas con tranquilidad y escuchando, pues no pasa nada, se puede hablar de todo. Eso es lo que aquí buscamos y ojalá todo el mundo lo entienda y no haya esa necesidad de ser leal al 100%, como decía César Vallejo. Eso no interesa. Y con Cristina se puede hablar y sobre todo se puede aprender y eso es lo que nos ha interesado. Venga, Cristina, véndenos los libros. A ver, bueno, pues que simplemente con que pongáis Cristina Pérez Feito en Amazon tenéis mis 4 libros. El primero, el que hemos hablado ya, el de la chica de la talla 44, que bueno, os he explicado ya un poco de qué va. Luego está La casa de la vicaría, que es una novela más romántica académica, más convencional. La de recepcionista, que sabía holandés, es una gamberrada feminista, pero una gamberrada para divertirse un poco. Y la última, La mujer perfecta, que es un libro escrito para incomodar y para hacer pensar en qué verdaderamente qué es ser una mujer y si una mujer puede ser mujer independientemente del hombre que tiene al lado. Y hasta ahí os cuento. Pues muy bien, pues ya nos dirá si suben las ventas a partir de ahora. Hemos hecho lo que hemos podido y hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos por hoy. ¿Os parece bien? Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.